Muchas gracias, diputada Verónica Juárez. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Agradezco el espacio para analizar, reflexionar y construir derroteros legislativos para enfrentar los inminentes riesgos que vive nuestro país. Quisiera empezar diciendo que nuestra democracia se encuentra en riesgo y todos lo percibimos, por ello lo fundamental de esta mesa de trabajo, de este diálogo. Vivimos una autocracia sin precedentes, que en otrora no se atrevieron otros presidentes a ejercitarla de esta manera. Lo que la gente creyó como opción de cambio se ha convertido en un anclaje al pasado, con una nueva apariencia que en el fondo pretende revertir los avances democráticos que hemos logrado como país. Hoy están en riesgo no solo algunas instituciones, sino el Estado democrático mismo. El Estado soy yo. Esta es una frase que se acuña todos los días en las llamadas mañaneras. Y es en realidad, de repente parece que se vive en ese lugar otra realidad. El poder del pueblo hoy no es más que una figura retórica de propaganda política, que dista mucho de la posibilidad de vivir en democracia, justicia, libertad e igualdad. Desmantelar al INE como organismo autónomo significa desmantelar la democracia. Fue hasta que el árbitro electoral se convirtió en órgano autónomo que pudimos vivir la alternancia democrática en México. Si el régimen actual triunfa en ese intento que todo mundo ve, pero que no se dice claramente, de poder controlar al órgano electoral, también controlará su permanencia en el poder. De esto habrá distintos intentos. Esta es una prioridad para nuestros legisladores y legisladoras y para el partido en su conjunto. Evitar a toda costa que el gobierno federal se asuma como árbitro electoral. La misma suerte pone en entredicho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otros organismos autónomos. El estrangulamiento presupuestal, por una parte, y la mayoría de Morena y sus aliados en las cámaras están debilitando instituciones democráticas que tanto nos han costado como sociedad y que tanto nos han costado como partido, porque los muertos los puso el PRD. Controlarlas es el precedente de desaparecerlas y dejar a las y los mexicanos en la indefensión frente a los abusos del poder. Ni qué decir del menosprecio mostrado por el régimen actual al pacto federal, creando estructuras paralelas y acreditando operadores políticos del Estado en todo el territorio nacional. El aparato electoral del gobierno federal cobra, se nutre y se mantiene bajo la sombra de la figura presidencial, sin ningún recato de moral pública y rayando en la ilegalidad. La improvisación, el desmantelamiento institucional, la opacidad y las prácticas antidemocráticas son la nueva cara de la corrupción. El creer que el borrón y cuenta nueva es la solución deja la puerta abierta a perder el timón del país. Muestra de ello son dos grandes temas nacionales que hoy se encuentran sin rumbo. Por una parte, la imparable violencia, que dicho sea de paso, va en aumento ante un discurso gubernamental que el crimen organizado interpreta como la claudicación y haber entregado la plaza. Es evidente la indolencia, la falta de empatía del gabinete con las víctimas de la violencia y con las familias de las personas desaparecidas. El discurso de culpar al pasado no disminuye el dolor y la ausencia de un ser querido en el presente. El gobierno apuesta al miedo como estrategia para paralizar las y los mexicanos. Por otra parte, el régimen menosprecia el derecho humano a la salud, asfixiando las finanzas bajo un discurso contra la corrupción y la austeridad en institutos, hospitales y clínicas, y una desmedida improvisación y desatino en la creación de un instituto que no es de salud ni es de bienestar para los mexicanos. La realidad es que hoy no hay medicinas, ni médicos, ni equipos suficientes que desaceleren la agonía de nuestro Sistema Nacional de Salud. Estos son algunos de los focos rojos que están encendidos en nuestro país
y que seguirán surgiendo muchos más si no hacemos nada para evitarlo. Sin duda, hoy nuestro papel es de oposición activa frente a las políticas que pretenden revertir los derechos de las y los mexicanos. No podemos ser únicamente testigos de lo que está sucediendo en el país, y mucho menos quedarnos mudos. Ustedes, compañeras y compañeros legisladores, diputados, senadores, son nuestra voz como partido, pero también son la voz de millones de mexicanos a los que no se les escucha, se les ignora o se les calla a través del miedo y la desesperanza. Este es el tiempo de ser opción con ideas, sabiendo de antemano que no será una batalla que se ganará de la noche a la mañana, pero nuestra fuerza política tiene una historia de gritar, de evidenciar las injusticias, y así lo debemos seguir haciendo. Nos acompañan mentes que han aportado a la democracia del país, que han aportado en el mundo académico e intelectual, y que con amplia experiencia en temas de la agenda pública, a quienes agradezco el día de hoy su presencia para conversar e intercambiar visiones, puntos de vista e ideas que sin duda serán de gran valía para traducirlos en prioridades de agenda legislativa y de acciones en defensa de la democracia y de los derechos de las mexicanas y mexicanos. Hoy se necesita, más que nunca, de actores políticos críticos para contener a un presidente fuerte, pero no imbatible, a un presidente popular, pero no del lado de la razón, y mucho menos del lado de la historia. Muchas gracias, y estos trabajos seguramente nos llevarán a muy buen puerto en la agenda legislativa y en la discusión en el Pleno.